Miércoles Santo, y así está terminando el día en Asunción, una Asunción que ya se encuentra vacía a esta hora y se siente ya la Semana Santa, sobre todo en la capital, porque sus ciudadanos ya están partiendo rumbo al interior del país para disfrutar lo que es esta Semana Santa, como es tradicional, ya visitando a los parientes y a los amigos, así como también participando de festividades religiosas en el interior del país. Siempre es un marco mucho más profundo y mucho más tradicional ir a lo que se denomina la campaña, como lo decimos nosotros, para pasar con los familiares. Y así se está iniciando Crimen y Castigo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un programa especial vamos a estar teniendo hoy, ¿eh? Está relacionado al tema de la Semana Santa precisamente, y tenemos un invitado a quien ya le vamos a presentar enseguida, así como también vamos a estar hablando de informaciones de actualidad, porque hay que tener en cuenta que en estos días festivos, en estos días feriados, porque prácticamente ya son feriados largos, ocurren incidentes, lastimosamente. Anoche, por ejemplo, tuvimos un incidente tras el partido de Luque y Olimpia. Hay novedades ya sobre esa situación que dejó a una persona aparentemente en estado parapléjico. Está inclusive en estado de gravedad, así como también vamos a hablar de la detención de un testaferro, de un narcotraficante brasileño que también fue detenido hoy. La propuesta para Crimen y Castigo para que ustedes nos acompañen. Y en estudio vamos a estar hablando de lo que fue el juicio a Jesús. Da por supuesto el día, estamos en la víspera de la pasión de Jesús, estamos en la víspera de aquel día en que juzgaron a Jesús, lo declararon culpable. Y ustedes recordarán que el viernes ya lo crucificaron. Padre Víctor Cabañas, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la visita. Muy buenas tardes, Osvaldo. Estamos aquí para compartir contigo justamente lo que dice tu programa, juicio y castigo, ¿verdad? Sí, exactamente. De alguna forma relacionado, muchos lo consideran un crimen realmente lo que terminaron haciendo ellos, pero eso lo vamos a hablar. Claro. Muy interesante tocarlo desde el punto de vista histórico. Sabemos que ustedes también, obviamente, lo toman desde el punto de vista religioso, el mensaje que dejó claro, toda esta semana para la feligresía cristiana. Sí. Pero ¿sabes, Osvaldo, ahí justamente ya que está diciendo del aspecto histórico, ¿verdad? Sí. Y el aspecto también religioso, es muy importante porque algunas veces nosotros nos metemos mucho solamente en el aspecto religioso y desencarnamos el aspecto entonces que nosotros decimos realmente histórico, que es muy importante para después entender también el aspecto religioso. Como vamos a ver seguramente después ya con tus preguntas, seguramente de lo que vamos leyendo en la Biblia, sobre todo y encontramos en este juicio, cómo se realiza, pero desde un aspecto muy histórico, ¿verdad? O sea, qué es lo que se podía hacer y qué no se podía hacer, y al final de cuentas, qué se hizo con Jesús, ¿verdad? Y es una situación que nos escapa a lo humano, Padre, porque acá hubo un juzgamiento, hubo una sentencia, pero anterior a eso, y vamos a remontarnos a lo que es el inicio de esta Semana Santa, por ejemplo, el Domingo de Ramos. Esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén fue. Sí. Esa entrada molestó a mucha gente, ¿no? Así mismo es. Y ahí empieza a tomar la decisión de sacarlo de escena. Exactamente. Justamente uno de los temas, ¿verdad? Como vamos a concluir después, eso ya casi vamos a la conclusión, ¿verdad? Este juicio es un juicio exprés verdaderamente que se le hace a Jesús. Juicio sumario, como lo decimos en el ámbito judicial. Sumario, así le dice. ¿Qué significa sumario? Que es rapidísimo. Exactamente, eso sería, eso, ¿verdad? O sea, lo hace tan rápido y con muchísima y prácticamente casi todo dentro de la ilegalidad. Y entonces, por eso digo, nosotros, es cierto lo que vos estás diciendo del aspecto religioso que nosotros lo tomamos, un Jesús que muere por nosotros, un Jesús que va al Calvario, que se entrega por nosotros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nos salva, por nuestra salvación. Es como la profecía que se va cumpliendo en la vida de Jesús por nuestra salvación. Y vamos a hacerlo cronológicamente, Padre, porque vamos a empezar el Domingo de Ramos, pero antes le pido un momento porque tenemos información de actualidad. Vamos a ir junto a Luis López, está en la Comisaría Séptima Metropolitana. Hay novedades acerca del caso del joven de 18 años que fue baleado anoche. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Y estamos con el comisario Inocencio Arrua, que nos va a comentar en un ratito todas las últimas novedades de esta causa que se estaban dando. 2 detenidos más que se dieron en la tarde de hoy, además de los 3 que ya se estaban teniendo esta mañana. Hay una persona prófuga y está con nosotros el comisario para hablar al respecto. Buenas tardes, comisario. Estamos para Crimen y Castigo para tener un poco las novedades de esta causa del joven baleado en Cambala, lo que nos pueda comentar. Sí, hasta el momento, como le mencionaba hace rato, tenemos las personas aprehendidas, la evidencia incautada
sigue el trabajo con la gente de investigaciones. Falta, como le decía, el 99% ya tenemos aclarado. Falta una persona a detener, que ya estamos pidiendo su orden de captura por medio de la Fiscalía. Estas personas nuevas serían una mujer y un hombre, te conté. Sí, así mismo. Aprendida dentro de la tarde tenemos a la mujer que vino a entregar el arma, o sea que personal interviniente se constituyó hasta las casas y ante la explicativa accedió y entregó el arma bajo acta, que tenemos una pistola con su accesorio, tiene los cartuchos, cargadores, y se encuentra en poder de la gente criminalística. Están realizando las pruebas correspondientes laboratoriales. Y un hombre sería Anthony Kevin Gamarra. ¿Cuál sería la implicancia de esta persona que estuvo detenida también, que está detenida? Anthony también es partícipe del hecho, de acuerdo a las versiones de testigos. Es también uno de los integrantes que estaba asaltando. Tiene antecedentes sobre casos similares como robo agravado. También este último aprendido de la tarde. Las circunstancias del hecho ya están siendo confirmadas, como me decía. Los testigos coinciden en esta situación de un robo a una mujer que finalmente intentó ser detenida por estos hinchas de Olimpia, comisario. Sí, realmente frustraron el asalto, ya que la mujer pudo zafarse de su atacante, y en ese llega sorpresivamente el grupo de barras, que enfrentó a ellos con piedras, y en ese interín esta gente detenida reaccionaron y efectuó el disparo que impactó a Eduardo, que sigue en el hospital de trauma. Estas personas declararon ante la fiscalía, algunas continúan aquí en la comisaría. Sí, ahora están 2 declarando y los restos se encuentran aquí a cargo del Ministerio Público. Siguen en esta dependencia. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Van a estar volviendo estas personas? ¿Tienen que guardar reclusión mientras tanto aquí? Sí, asimismo se está esperando los resultados. La fiscal de la causa está muy al tanto de todos los procedimientos. Estamos haciendo un trabajo conjunto, cooperando. Decían listo, crimen organizado, criminalística y personal de esta comisaría. Continuamos para cerrar el caso. Aún falta detener una persona y con eso cerramos el caso. ¿Alguna consulta, compañeros, que quieran trasladarle al comisario? Está para responderla. ¿Qué tal? Saludos para el comisario Luis. Lo que le podemos consultar en todo caso, y si ya el comisario tiene retorno también, la víctima, que es Eduardo de Jesús Acosta Chilaverde, de 18 años. ¿Cuál era su situación? ¿Él quiso defender a la chica o estaban dentro del grupo de asaltantes? Eduardo integraba el grupo de barra. Él venía como para abordar su ómnibus de aquí. De ahí estaba a 3 cuadras su ómnibus que lo transportaría a Villa Elisa, ¿verdad? Entonces, el grupo de Eduardo, que conforman son 15 en total, observó el ataque a una dama que iba delante de ellos, y ellos frustraron el asalto. Intervinieron, este grupo de barra intervinieron, tiraron piedras contra estos asaltantes que intentaban asaltar a la chica, y ahí se produjo el enfrentamiento entre los que estaban en la parte oscura y el grupo de barra. Entonces, esto aprendido, uno de ellos efectuó el disparo que impactó a Eduardo Acosta a la altura del cuello. ¿Se pudo determinar, comisario, quién fue el que disparó? La fiscalía ya creo que ya tiene la información precisa. Criminalística ya está acercando los resultados y ya se tiene esa información. Comisario, usted decía, se encuentra todavía internado. ¿Se sabe el estado? Porque estaba grave por lo menos esta mañana, según la última información. Sí, se encuentra grave, sigue en el hospital. Entonces, más datos de su diagnóstico no estamos teniendo, pero estamos pendientes al avance de su estado de salud. Muchas gracias, comisario Arrúa. Entonces, Luis, son 5 los detenidos. Esa es la última información en relación a este caso. Sí, así mismo. Así mismo, son 5 los detenidos que están ya aquí, como decíamos. Una persona que es prófuga, que está, por lo menos por parte de la investigación, están buscándolo para tener ya esta última persona. En total serían 6 los implicados en este caso, que, como decía el comisario, fue un asalto frustrado. Esta persona, Enrique, la víctima en este caso, fue una de las que intentó. Eduardo de Jesús
Acosta sería, que intentó con otro grupo de hinchas del Club Olimpia, que estaban buscando el colectivo, ya tenían el colectivo bastante cerca, pero cuando se dieron cuenta de que estaba ocurriendo este asalto, ellos intentaron ayudar a esta mujer arrojando piedras a los supuestos asaltantes, de los cuales estas personas que están detenidas son supuestamente los que intentaron asaltar a esta mujer, y ahí fue el momento en que se dio este disparo que terminó por lo menos hiriendo hasta el momento a Eduardo de Jesús Acosta. Luis López, estamos en comunicación permanente, muchas gracias. A ustedes. Nuestro compañero Luis López de la Comisaría Séptima Metropolitana, este caso que dejó herido, los informes preliminares, por lo menos de los médicos, dan cuenta que podría quedar parapléjico. Estamos hablando de Eduardo de Jesús Acosta, de 18 años. La información preliminar hablaba de que era un enfrentamiento entre barras por temas de droga, pero ahora Luis López nos estaba reportando, y lo confirmaba el comisario Arruda de la Comisaría Séptima, de que en realidad este grupo quiso defender un grupo de barras de Olimpia. Recordemos, ayer Olimpia jugó con Sportivo Luqueño en el estadio Olimpia, ahí sobre Mariscal López, y el incidente ocurrió en General Santos y Cerro Cora, cuando estos hinchas detectaron que a una joven la estaban asaltando en ese lugar, en esa zona conocida como Cambala, y aparentemente los detenidos también son pobladores de ese sector denominado Cambala. Bueno, la información de último momento. En esto volvemos al tema central del programa de hoy. Está con nosotros el padre Víctor Cabaña, el juicio a Jesús, de eso estamos hablando. Yo le decía, padre, sí, esto empieza un domingo de Ramos prácticamente, no por la sí, Semana Santa, sino el hecho de querer sacarlo de escenario a Jesús. Exactamente, como estábamos diciendo, aquí al final la conclusión es casi el problema por el cual le hacen este juicio y el castigo y la condena, ¿verdad?, la muerte de cruz a Jesús, es por una cuestión religiosa, ¿verdad?, en síntesis. Le quieren sacar justamente porque lo del Domingo de Ramos, él está entrando, pero está siendo aclamado como rey Mesías. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos que mirar del Antiguo Testamento que el judaísmo está esperando al Mesías, ¿verdad? O sea, el que tiene que venir. Ellos piensan todavía en una liberación muy histórica, ¿verdad? Uno como el rey David, que tiene que venir con la espada, con el caballo, por decir así, que tiene que entrar y liberar de los romanos, o sea, de todo lo que significaba en ese momento, en una cuestión política, el dominio romano sobre el pueblo judío, ¿verdad? Pero, ¿dónde está la cuestión religiosa? Porque el Sanedrín y todo lo que le juzgan a Jesús no tienen autoridad como para juzgarle así como fue juzgado Jesús, ¿verdad? Y cómo termina Jesús. Pero el problema pues es que si venía el Mesías, ¿qué iba a pasar? Y justamente iba a terminar todo el famoso status quo. De perder el de derecho fuera, toda la cuestión del sacerdocio, de los que estaban los escribas, todos los que estaban entonces bien empotrados en el poder. Y eso es lo que a ellos les molesta, ¿verdad? Entonces tienen que hacer de todo un poco. Y utilizan muchos elementos, ¿verdad?, para llegar justamente a esta condena. Pero el elemento principal desde donde comienza todo sería Domingo de Ramos, porque en Domingo de Ramos nosotros estamos viendo un Jesús que entra, ¿verdad?, triunfante, presentado como Mesías. Y al presentarse como Mesías, me saca entonces todos los derechos y todos los poderes que yo estoy teniendo. ¿Le preocupó a la gente? ¿Y cómo fue eso, padre? ¿Era mucha la gente que le estaba adorando a Jesús, le estaba aclamando cuando entraba a Jerusalén? Claro, y este es el otro elemento. Mira, tenemos que ubicarnos que esto se da durante la fiesta de Pascua. Jerusalén, históricamente en ese tiempo, tenía más o menos 20.000 habitantes. 20.000 habitantes, o sea, era un pueblito. No era Jerusalén un lugar de comercio, porque está mal ubicado por Jerusalén. No era el lugar por donde pasaban las caravanas, ni nada, sino que Jerusalén más bien es una ciudad religiosa, histórica, muy importante, ¿verdad? Lugar de Abraham, del sacrificio, Caín y Abel, en fin, muchas cosas desde la Biblia se cuentan o se dice en ese lugar, ¿verdad?, de Jerusalén. Y de ahí el sentido religioso muy profundo, que hasta ahora nosotros sabemos que es así, ¿verdad? Pero, ¿dónde entonces radica esta cuestión? Que había o no había gente. En ese día de la fiesta, normalmente en esa semana, 3 millones se acercaban hasta Jerusalén. O sea, imagínate un poquitito, de 20.000 recibir a 3 millones que estaban por ahí circulando con las caravanas. Eso incluso nos ayuda a pensar y entender muchísimo lo que significa, ¿verdad?, todo el movimiento, ¿verdad?, de la fiesta de la Pascua. Y es en esa situación en que le van a juzgar a Jesús. Es ahí donde nosotros entonces podemos entender mejor, por eso yo te decía, el aspecto histórico, cuando nosotros miramos, podemos entender mucho mejor también lo que sucede después con el mismo pueblo, al soliviantar al pueblo, ¿verdad? Es porque se hace todo
bien rápido, un juicio en el cual el pueblo no tiene prácticamente al comienzo, no tiene ninguna participación, Al final nomás, con huevos de maíz se le saca a Jesús, ¿verdad? En ese viernes donde está tanta gente, recordemos que hay, y claro, es como que viene la gente mironeado, mira, ahí está el gobernador, ahí está el procurador, ¿verdad? Y entonces como mirando y preguntando, sí, queriendo saber lo que estaba pasando, ¿verdad? Y es desde ahí donde comienzan todos estos diálogos. Ciertamente que los diálogos, nosotros no tenemos otros documentos así históricos bien detallados, ¿verdad? Porque no se hizo nada de eso. Lo único que tenemos son los evangelios y un poco del aspecto Flavio Josefo, algunas cosas que escribe. O sea que esto también nos demuestra que históricamente sucedió algo. Hoy cogina. ¿Por qué Las Palmas, padre? Una curiosidad nada más dentro de todo. Bueno, y Las Palmas pues, era la forma como ellos aclamaban justamente a la persona. Era el rey, ¿verdad? O sea, le están aclamando. De la ídolos, vos sos el Mesías. Entonces te fijas cómo va la cuestión. El problema real es un problema religioso. Jesús, la gente quiere decir que le está siguiendo verdaderamente como rey y señor. O sea, lo está teniendo como Mesías. Ciertamente que no deben tener todavía muy claro la cuestión de decir aquí que el mesianismo de Jesús iba a ser diferente, ¿verdad? Porque eso se escribe mucho después y ellos lo van entendiendo mucho después. Pero ese pueblo que tuvo relación con un Jesús histórico y que le veía que era un líder y que él predicaba y que él mismo decía que él es el Hijo de Dios, porque muchas cosas él va dando a entender, ¿verdad? Entonces esto es lo que les molesta y les va a sacar de su status quo, decíamos, a los que están al frente religioso en este caso, sumo sacerdote, porque en ese caso pues si viene el Mesías o patas y nave, si viene el Mesías o pata la cuestión de los escribas, porque ¿quién es el que va a dar verdaderamente? Le dijiste algo central, sí. Líder político, dijiste, líder político. Ellos entendían, lo veían, a Jesús lo veían como un líder político o entendían que era el Hijo de Dios realmente. Bueno, ellos lo miraban, porque al Mesías ellos lo estaban esperando como líder político, absolutamente. Pero ¿qué hacía el Mesías como tal? El Mesías como tal, en este caso, hay un chip que hay que cambiar. Y eso es lo que Jesús le estaba presentando, que era una política diferente, ¿verdad? Era una política justamente que se refería más al aspecto religioso. Y por eso es que ellos también van a perder mucho derecho. Pero no nos olvidemos que también el sumo sacerdote, los escribas, los doctores de la ley, ¿se acuerdan que hizo el Doponágina? Ellos estaban muy bien ubicados políticamente hablando desde Roma, porque ellos eran muy bien considerados. No pensemos que ellos estaban pobrecitos sufriendo. Tal vez el pueblo sufría bajo la opresión romana, así de una forma directa, pero mira que ellos se han acomodado muy bien. Ellos estaban muy bien con el poder romano. No, es que les molestaba mucho. Cuando viene este Jesús, ¿cómo lo van a, después justamente lo van a condenar? ¿Y qué es lo que van a alegar dentro del juicio? Y que él está soliviantando al pueblo. Le está soliviantando, digamos, pero ellos veían del aspecto religioso, le estaban soliviantando a Jesús, que pedía un cambio, pero un cambio religioso con lo que Jesús pide, ¿verdad? Pero ellos toman, por ejemplo, ciertas frases, o sea, hay como un mal entendimiento, ¿verdad? Pero a propósito, ¿verdad? A propósito, no hay que no entendéis, a propósito, porque le va a sacar el poder y le va a sacar del status quo y de todas las ventajas que estaban teniendo en ese contubernium, ¿verdad? Que tienen con Roma y que tienen también, ¿verdad? Con el aspecto de que ellos son los que están al frente, ¿verdad? En el aspecto religioso. A la vuelta de la pausa, tengo muchas preguntas, padre. A la vuelta de la pausa podemos hablar ya de lo que fue el juicio en sí, el proceso sumario el proceso que se le hizo a Jesús. Vamos a hablar del derecho a la defensa, por ejemplo, si Jesús hizo uso del derecho a la defensa y quiénes conformaron el tribunal de sentencia, como acá, o el jurado, como se lo dice en los Estados Unidos. Cumplimos con la primera pausa.